Bueno, hoy nuestro podcast le vamos a poner un poquito de imagen, no solamente voz, y vamos a dar voz a personas que tienen muchísimo que contar. Hace muy poquito tiempo que nos conocemos, pero creo que esto fue como si fuéramos, bueno, pues si habláramos de amor, podríamos decir que es un flechazo totalmente. Es un placer poder hablar con ella a cualquier hora del día sobre temas interesantes y siempre desde una perspectiva muy positiva y muy realista de la vida. Tengo conmigo y con todos ustedes a Alba Arévalo. Se define, o es así a lo que se dedica, terapeuta holística y mentora cuántica. Casi nada. Alba, bienvenida y gracias por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias, gracias a ti, Silvia, que estoy súper contenta y súper agradecida, de verdad, de estar este Yo, ratito contigo. Yo también estoy muy contenta porque ha sido algo que hemos hablado durante muchísimo tiempo, pero que finalmente ha tenido que ser hoy cuando empecemos, bueno, pues esa, digamos, andadura. Esto va a ser el primer podcast, espero que el primero de muchísimos a lo largo de los próximos meses. Y a mí me gustaría empezar por el principio porque vamos a hablar de terapias holísticas, pero sí que me gustaría que definieras tú misma qué es eso de mentora cuántica y de terapeuta holística. Cuéntanos. Estupendo, mira, lo primero que tenemos que aclarar es el concepto de holístico, ¿vale? Para entender mejor de qué trata esta terapia. Cuando hablamos de holístico, nos referimos a que entendemos la totalidad de la realidad como una suma de todas sus partes. Es decir, que no dejamos nada al azar y que entendemos que todo suceso que termina apareciendo en la realidad está interconectado uno con otro, ¿vale? Entonces, partiendo de ahí, cuando hablamos de terapia holística, estamos hablando de terapia que no, al ser terapia sigue, o sea, tiene que tener las bases y las nociones de la psicología tradicional, porque parte de una terapia, pero con su aspecto holístico lo que hacemos es integrar herramientas energéticas porque nosotros trabajamos con cada paciente o con cada cliente viéndolo como un todo que quiere decir con su aspecto mental, emocional y espiritual. O sea, contando que cada persona tiene ese pack de mente, cuerpo, espíritu. Entonces, desde ahí sí que abordamos la terapia, pues integrando todos esos aspectos de la persona. Hoy en día no sé si todo el mundo conoce realmente lo que son las terapeutas o terapeutas holísticos. No sé si conocen realmente en qué consiste todo este tema. ¿Existe mucho desconocimiento? Desconocimiento y un poquito de caos a lo mejor de información, porque nos encontramos quizá con herramientas energéticas que per se sí que utilizan muchísimos terapeutas holísticos, como por ejemplo el Reiki, pero hay que saber diferenciar que eso es una herramienta energética que se puede utilizar dentro de la terapia holística, pero que en sí mismo no es terapia holística. ¿Quién puede impartir esas terapias holísticas? Te comento, esto volvemos a la base de la que estamos hablando, ¿no? Cuando uno se va a tratamientos que son herramientas concretas, como puede ser yoga o pueden ser reiki, es verdad que nos encontramos a personas tituladas en estas actividades y puedes dar esa clase de actividades con estas personas. Pero si hablamos de terapia holística, la persona tiene que tener formación y nociones en psicología, como herramientas de PNL, educación emocional y sobre todo tener eso, bastantes nociones de qué son las emociones, de dónde nacen y qué es lo que pueden provocar en nosotros el complejo emocional que transita el ser humano, ¿no? Eso es la base, es verdad que después sí que cada terapeuta holístico se inclina más por un tipo de herramienta energética u otra, dependiendo del paciente o dependiendo de lo que más le gusta hacer. Pero lo que sí es súper importante es que haya unas bases de psicología y de educación. Has hablado del yoga, del Reiki. Son terapias muy utilizadas hoy día, ¿no? Parece que ha venido un boom en los últimos años y que todo el mundo practica. Quien no practica yoga, quien no va a dar alguna sesión de Reiki, ¿no? ¿Qué beneficios aporta todo esto? Mira, son herramientas que, al margen de cómo des la terapia, son herramientas que te pueden aportar beneficios súper importantes porque, por ejemplo, el yoga, ¿no? Si se enfoca desde el sitio adecuado, lógicamente, aparte de darte los beneficios físicos, porque es súper importante trabajar la flexibilidad, esto lo saben a día de hoy hasta atletas profesionales y demás, que más que entrenar también tu fuerza o aquello a lo que te dediques, es súper importante para el máximo rendimiento deportivo que tú tengas una buena flexibilidad. O sea, se ha estudiado que la flexibilidad es algo súper importante a la hora de mantener la salud del cuerpo. A la hora del Reiki, por ejemplo, sí que es verdad que hay bastante caos con este tipo de terapias porque
si bien es cierto que ayuda a muchas personas, en mi opinión personal, es algo que no se debería de hacer aislado de una terapia, aunque sea holística. ¿Por qué? Porque el Reiki trabaja con energía, pero no deja de ser una herramienta que se utiliza en un momento concreto, pero si la persona no se va a trabajar el origen y la verdadera causa de lo que está desbalanceando su energía, esto se puede volver a reproducir en cualquier momento después de la terapia de Reiki, ¿no? Ujú. Hemos hablado que en los últimos tiempos, bueno, hemos dicho, bueno, qué beneficios no aporta al ser humano, pero decíamos anteriormente que son muchas las personas que los practican, que parece que ha venido un boom en los últimos tiempos. ¿Qué tipo de personas son las que normalmente acuden a este tipo de terapias? Porque, bueno, siempre hablamos de personas que están pasando por un momento emocionalmente bajo, que van buscando un sentido a la vida, que van buscando razones a las diferentes preguntas que se van haciendo a lo largo de su existencia, y lo más, digamos, sano y más recurrente a veces son este tipo de terapias para sanarnos un poco el alma, porque no hay medicamento que pueda curar, ¿no?, un alma dañada. No sé si lo he dicho correctamente, lo he dicho a lo mejor muy filosófico, muy poético, pero creo que nos hemos sentido en alguna que otra ocasión así. Es así, porque como yo digo, al final la terapia holística para nada pretende desplazar lo que es la medicina y la ciencia tradicional, ¿no? El problema es que muchas veces utilizamos estas medicinas de manera superficial. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que muchísimas personas con problemas muy dispares y muy diferentes, con situaciones muy diferentes, terminan introduciéndose en estas terapias porque al final lo que buscan, consciente o inconscientemente, es encontrarse con ellos mismos. O sea, tienen una incomodidad en algún área de la vida, ya sea problemas que se te repiten a nivel bloqueos económicos o problemas en lo laboral o problemas en las relaciones. Es que cada caso es un mundo, pero sin embargo lo que van teniendo en común es que tienen esa sensación de hastío y de incomodidad en la vida y de querer avanzar, ya sea en problemas más reales, más concretos, ¿no? Como puede ser un problema material de dinero, económico, o pueden ser problemas relacionados con sus relaciones y con su forma de vivir la vida. Y oye, aparentemente lo tengo todo, pero no me siento bien, ¿no? Es como que siento un vacío en la vida que algo no funciona, porque si aparentemente teniendo todo lo que necesite materialmente no me siento bien, ahí me doy cuenta de que algo está fallando. Entonces es verdad que cada vez son más personas, ya te digo, de todo tipo de clases sociales, con todo tipo de problemas, los que recurren a este tipo de terapia. Alba, ¿qué está pasando? Porque me hablas de ese vacío existencial que tiene el ser humano hoy en día, que no digo yo que hace 20 o 30 años no lo tuviera, pero parece ser que en los últimos tiempos está muy acentuado. Nosotros en los últimos meses hemos hablado mucho, casi nos hemos abierto en canal, nos hemos contado la vida, tú la tuya, yo la mía, llegamos a muchos puntos en común, nos entendemos muy bien y yo de eso estoy súper contenta. Tú has tenido un proceso de vida, bueno, pues apasionante, que si quieres algún día lo comentamos y lo hablamos. ¿Qué te lleva a ti realmente a formarte en este tipo de terapia? Lo digo para poner un poquito en contexto de todo lo que estamos hablando y para mostrar casos reales, verídicos, y que bueno, tú no estás hablando porque una buena mañana te has levantado así y has dicho quiero dedicarme a esto. Para nada. Efectivamente. Mira, como tú dices, es verdad, si quieres, un día lo abrimos largo y tendido, porque es verdad que hay mucho para sacar, pero no, para nada. O sea, yo en ningún momento a nivel consciente, mental, dije me quiero dedicar a las terapias, ni siquiera a la psicología. O sea, no fue algo que yo me planteara en serio en su momento. Yo cuando tenía 17, 18 años decidí lanzarme al mundo de la interpretación. Entonces, ¿qué pasa? Que por un lado está lo que tú consideras vocación, pero por otro, lógicamente, es lo que se te va moviendo a lo largo de la vida. Y yo siempre es verdad que tuve esa inquietud porque he sido una persona como muy sensible, muy sentida con lo de fuera, pero a la vez con mucho carácter. Entonces, ¿qué pasa? Que mi propia intensidad emocional me causaba muchos estragos a la hora de comprender lo de fuera, de saberme mover la vida sin que todo me generara conflicto o malestar o dolor. Y poquito a poco, como un hobby, como una necesidad realmente de decir, oye, ¿la vida de qué va? O sea, ¿esto de qué va en profundidad? Yo necesito saber, o sea, cómo conocerme mejor a mí misma. Yo necesito saber mis incomodidades y mis procesos de sufrimiento, de qué se tratan realmente.
Y como en mi caso particular, yo no digo que esto siempre sea así, pero en mi caso particular no he tenido una buena experiencia con los psicólogos tradicionales porque no era algo que realmente al final me resultase útil. Esto fue siendo un proceso de años que a la par de vivir pues mis conflictos emocionales, situaciones duras de conflictos externos con lo que es la vida, desafíos que me costaban muchísimo afrontar por mis propias situaciones personales y fui indagando, aprendiendo de un montón de temas, cada vez quería más y es curioso cómo a lo largo de años aprendiendo de estos temas, conforme más información tenía, muchas veces más perdida me sentía. Entonces, hubo un momento en el que la vida se me vino abajo, se me derrumbó por completo sin que yo lo pudiese controlar. Y casualmente, ahí cuando lo había perdido todo, aparentemente todo lo que mi mente hubiese dicho, me muero si pierdo esto. Justo cuando perdí todo lo que le daba construcción a mi vida, fue cuando realmente algo me hizo clic y digo, vale, todo el conocimiento que tengo no se trata de saberlo, sino de aplicarlo de verdad, de sentirlo, de comprenderlo. A partir de ahí yo pongo estas herramientas en marcha y es cuando me da un giro y un cambio en la vida. Y a raíz de ahí es cuando yo, viendo el trabajo que yo había hecho conmigo a lo largo de los años, dije, si yo he sido mi primera paciente y yo he podido tratarme en primera persona y descubriendo y indagando en profundidad en cuestiones que son súper profundas porque al final las compartimos todos en la vida, como son las emociones humanas y los conflictos, ¿por qué no ayudar a todas esas personas que puedan estar en situaciones parecidas? Porque aunque los escenarios sean distintos, lo que nos mueve sí que siempre está en común, el tipo de emoción, el tipo de bloqueo que nos limita a la hora de ponerle solución a algún problema de la vida. Y ahí realmente fue cuando yo dije, es que lo siento dentro, que me encantaría dedicarme a esto profesionalmente porque es algo que me llena el alma y es algo que ya he transitado a nivel personal. ¿Pensabas en algún momento que la vida te iba a llevar por ese lugar? Porque de querer estudiar interpretación, arte dramático, de irte a vivir incluso fuera de la provincia de Cádiz, ¿no? O marcharte a otros puntos de la comunidad andaluza para emprender una vida en solitario, lanzarte a la aventura y volver de nuevo a Cádiz, pero con una visión de la vida totalmente distinta y dedicándote a algo que no tiene nada que ver. No sé si es duro, pero cuanto menos apasionante. Para nada, o sea que si lo pensé, nunca. De hecho, te puedo contar una pequeña anécdota que es muy graciosa porque teniendo 22, 23 años, me regalaron la lectura de mi carta astral. Y la persona que me leyó la carta, que es un encanto y además una súper profesional de allí de Málaga, me comentó por ciertos aspectos de mi carta que yo era psicóloga natural del alma y que yo en algún momento de la vida me daría cuenta de que yo tenía potencial para esto. Pues recuerdo que mi reacción fue de cabreo, porque yo dentro de mi fantasía mental, ¿no? Y de mi cerrazón de que yo quería el arte y yo quería la interpretación, yo un poco como que me indigné, ¿no? Porque fue como de, me dices que estos son mis dones, pero entonces me estás diciendo que yo me tengo que dedicar a esto inevitablemente cuando yo lo que quiero es otra cosa. Yo no quiero eso. Incluso fue rechazo. Pasaron los años. Yo esto, después del pequeño cabreo, no lo tuve en cuenta. Y sin embargo, a día de hoy, cuando he transitado todo lo que he tenido que transitar, la verdad es que me reía, no sé, me ponía muy feliz porque te das cuenta de que hay ciertas cosas de la vida que tardas tiempo en comprender, pero cuando tienes todas las piezas del puzzle, dices, ahora que ya me he reconocido a mí misma, ya entiendo por dónde iba la película. Yo te escucho hablar y me siento a veces muy identificada y creo que quien vea y escuche este podcast, creo que también se puede sentir muy identificado. ¿Cuántas veces nos empeñamos en ir por un camino y nos estamos encontrando baches de todo tipo? Porque en esta vida nada es fácil, todo es muy complicado. Nos vamos a encontrar muchas piedras en el camino, pero hay veces que hay ciertas piedras que tú dices, esta ya creo que es demasiado y la siguiente ya es demasiado. Como que la vida te va avisando que por ahí no es, pero tú te empeñas en ir por ese camino y a veces la vida te tiene que dar, con perdón de la expresión, una opción y decir que no, que ya lo que te falta es que te diga el mundo entero que no, chiquilla, que no, que por ahí no es. Y cuando tú coges, doblas, tuerces, es cuando encuentras verdaderamente el sentido, ¿no? A todos esos problemas que has ido encontrando y a lo mejor nos encontramos a nosotros mismos, que son muy importantes, el conocernos a nosotros mismos, creo que es la base de todo en esta vida. De absolutamente todo. Mira, con el ejemplo que estamos poniendo es súper curioso porque yo de hecho lo suelo comentar. Yo
creo que hay profesionales que por vocación, oye, hacen maravillas. Lo que pasa que en mi caso particular yo digo, siempre es mejor que te encuentres con alguien que ha transitado esa experiencia, porque es que te va a comprender en profundidad, viene de ahí. No es lo mismo solo utilizar la empatía que decir, yo sé lo que es estar encerrada en la mente. O sea, yo he sido peleona de mis ideas fijas y cuadriculares, no lo siguiente. Entonces, por ejemplo, darme cuenta lo que tú dices, ¿no? El dejar de ver que cuando algo se nos está cerrando o algo parece que no lo conseguimos y a veces pensamos en ese destino predeterminado o en el... Ahí es donde te descubres tú, porque realmente, por ejemplo, con mi ejemplo, y si le puede servir de inspiración a muchas personas, yo encantada de la vida y súper emocionada de la vida, yo terminé con el paso de los años dándome cuenta de que aunque el teatro y el arte es algo que a mí me encanta, detrás de ese aparente deseo por dedicarme a eso profesionalmente, lo que había era un deseo de encontrarme a mí misma, de decir, o sea, yo qué personaje interpreto yo en la vida, yo quién soy. Porque realmente cuando ya todo esto ha ido pasando, a mí me gusta, pero como hobby. Yo realmente a lo mejor no es una vida que tal como la lleva un actor profesional a mí me gustara llevar. Entonces realmente te das cuenta de que es que cuando algo muchas veces es que no y lo recorres con mucho sufrimiento, ahí detectas que realmente esos deseos no eran ni tuyos. O sea, estaban distorsionados por un montón de cosas que se te mezclan con las opiniones de los demás y las tuyas, con tus anhelos de verdad profundos del alma y lo que tú percibes de fuera que creen o que quieren los demás de ti. Y esto es un camino que hay que recorrer para ir distinguiendo y para ir separando lo que es tuyo de lo que no te pertenece y sin embargo lo has aceptado o lo has absorbido y lo tienes como tuyo porque nos pasa en esta sociedad. Yo creo que el aferrarnos a algo porque sí, porque lo decimos nosotros, creo que juega un papel fundamental el ego que tenemos todos los seres humanos. Y el ego a veces nos juega muy malas pasadas. No nos deja vivir, ¿no? Esto ahora, de hecho, estoy terminando un libro de este tema y en el libro lo expongo porque me da cierta pena que muchas de estas corrientes energéticas están muy de moda, ¿no? La palabra ego, la palabra ego. Y a mí me gusta hacer una diferenciación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ego, en realidad estamos hablando de personalidad. Y nosotros aquí, encarnados como seres humanos, no vamos a disolver la personalidad. O sea, es que la personalidad no es algo malo, es que tú tienes que tener tu personalidad. Ahora bien, cuando hablamos de ego o lo que tanto escuchamos a través de estas modas energéticas, nos estamos refiriendo a una personalidad que se nos forma y no somos conscientes de por qué se nos forma. Es lo típico de muchas veces la expresión famosa y santa de yo soy así, porque soy así, y el que me quiera y el que no. Vale, pero tú has elegido conscientemente ser así, ¿sabes por qué eres así? O de repente has ido cogiendo capas de cositas que has heredado, que has visto, que la sociedad arrastra, que van en tus genes y tú no eres consciente. Entonces, al no ser consciente, tu personalidad ya no es tuya. Es de repente una máscara que tú no estás sabiendo reconocer y que la mayoría de las veces lo que hace es ponerte trabas para que tú seas quien tú eres de verdad. Totalmente. Oye, decíamos que las terapias holísticas y todo esto es algo, bueno, pues que se desconoce hoy en día en la sociedad porque pienso que no todo el mundo conoce realmente el significado de lo que es lo holístico, ¿no? Has hablado de yoga, has hablado de Reiki, hay muchísimas cosas más que podremos mentar y que tú conoces muchísimo mejor que yo, pero existe un cierto tabú, unos clichés todavía en la sociedad que cuando hablamos de estas terapias que pueden ser alternativas, pueden ser muy místicas, todo el mundo lo achaca, ¿esto qué es? ¿Brujería? Y es algo que a mí me llama mucho la atención y lo hemos comentado muchísimas veces. Para nada es brujería, ¿no? Estamos hablando de algo totalmente distinto que carece la brujería de base científica, aunque muchas personas creen en ella y que me parece muy bien. Yo ni creo ni dejo de creer, es algo que no me gustaría indagar ni conocer en primera persona. Pero sí que existe todavía ese cliché, ¿no? Y esa forma de ver que este tipo de terapias pues pertenecen al lado oscuro, por decirlo de alguna forma. No sé. Tanto a que pueda sonar como algo así a modo de estafa o a eso, ¿no? A lo místico. ¿Sabes qué pasa? Que aunque nos va a costar, yo creo que todavía unos añitos, porque esto todavía está empezando, lo bonito y lo maravilloso que yo creo que aunque no seamos conscientes de que está pasando, es que por fin lo místico y lo científico se están empezando a
a saludar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ya llevamos décadas, por ejemplo, esta corriente ya empezó hace bastantes décadas en Estados Unidos. Lo que pasa es que en España ha ido tardando un poquito más en llegar. Y aquí en Andalucía más todavía. ¿Qué pasa? La física cuántica nos abre un nuevo mundo con el cual reflexionar y explorar acerca de lo que es la construcción de la realidad. Y nos habla de patrones energéticos. ¿Qué pasa? Que todavía, claro, como venimos de esos patrones de distorsión de las energías, brujería, y no se ha entendido realmente cómo funciona la construcción de la realidad. ¿Por qué yo soy un campo electromagnético y por qué cuando yo hablo de energías, de que siento una energía, no estoy hablando de que yo aquí esté en los mundos de Júpiter? Realmente, nuestro cuerpo funciona con electroquímica. Entonces, ¿qué pasa? Que somos ahora mismo como, aunque parezcamos una sociedad muy avanzada, porque tenemos ya una tecnología brutal y en otros aspectos estamos como empezando a andar ahora. Estábamos con una conciencia muy infantil y ahora es cuando estamos empezando a descubrir de qué va la película. Entonces yo, esto, aunque nos quede trabajo como colectivo, yo estoy súper emocionada porque que transita un camino que yo llevo estudiando e indagando años y que realmente cuando tú te empiezas a dar cuenta de que lo que parecía magia empieza a casar con lo que es la ciencia y donde cogea la ciencia y donde cogea el misticismo se pueden ir dando la mano y equilibrando entre ellos y vemos de qué va realmente la trama de lo que es la vida y de lo que es la vida humana, es realmente fascinante. O sea, yo creo que todo aquel que empiece a comprenderlo se podría enamorar de estos conceptos. Pasa mucho, y creo que has hecho mención anteriormente, que hay mucho cara dura, hombres y mujeres, ¿no?, que han vivido durante muchísimo tiempo estafando de alguna u otra forma con este tipo de terapias. Porque confiando en la buena fe, en la buena fe que pueda tener el ser humano, no siempre todo el mundo va con las mismas intenciones. Entonces, flaco favor os hace a los que os dedicáis a ello de manera profesional y con esa verdadera vocación, ¿no?, de querer ayudar a los demás, porque esto al final es un trabajo que sirve para ayudar a terceros, pero que a ti particularmente como terapeuta te vale también para sentirte bien, ¿no? Absolutamente. Yo lo digo desde que yo empecé con estos temas, tú te das cuenta que ahora porque lo ejerzo a nivel profesional, ¿no? Pero cuando yo simplemente era una apasionada de estos temas, ya el simple hecho de utilizar lo que sabía en una charla con un familiar, con una amiga, te das cuenta de que es que hablando te retroalimentas porque hasta cuando estás enseñando, tú te nutres. O sea, si había algo en ti que todavía seguía alguna herida abierta o algo que todavía no estaba estable, es que lo refuerza. Entonces, esto es una de las cosas que entran dentro de estos nuevos conceptos, es que nunca eres maestro al 100% o aprendiz al 100%, es que siempre se va intercalando. Y es verdad que te retroalimenta el alma cuando ayudas a alguien a empezar a deshacer todo ese caos y ese nudo para que reconozca su propia esencia, porque es que tú te estás reforzando en tu propia esencia, tú estás enseñando tu brillo en ese momento, ayudando a que otro lo haga. Y es una retroalimentación brutal, la verdad que sí. Hablando de esa retroalimentación, ¿a quién has ayudado? Porque sé que hay familiares que se han puesto en tus manos y has hecho maravillas, pero también hay personas que han acudido a ti, a lo mejor sin conocerte de nada, y lo hemos hablado muchas veces sin dar nombre y apellidos, pero me has contado cosas que son apasionantes y que, bueno, hacen saltarse las lágrimas. Sí. Ahí, mira, te puedo poner el ejemplo de una chica, ¿vale? Sí. Que además me tocó mucho porque es verdad que yo la conozco también de hace muchos años y yo no esperaba que el tema que íbamos a tratar con ella a mí directamente me afectara porque no creía que era un conflicto que fuese conmigo, pero como pasa con las energías y cuando encuentras la base del problema te sorprende de dónde viene, ¿no? Que uno no tarda en detectar que el problema no es la mayoría de veces el que nos creemos que es. Y esta chica que es maravillosa y tiene una energía brutal y tiene una energía que se come el mundo, que cuando empezamos a tratar su, su dolor por cuestiones de ser madre y demás, encontramos un bloqueo con la energía femenina. Entonces, ¿qué pasa? Que esto fue como una apertura, tanto para ella como para mí, de lo que es decir, ¿vale? A veces nos acostumbramos tanto ahí con la fuerza bruta y a base del carácter y tiramos de energía masculina, pero en un extremo
cuando nos olvidamos de que la energía femenina, que esto por supuesto la tenemos tanto hombres como mujeres, la energía femenina se trata de lo sutil, de la contención, del respeto y el respaldo y el cariño que yo me doy. La energía femenina es el reposo, es cuando yo estoy en reflexión, es lo que más seguridad y calma me aporta. Y es curioso cómo a veces, cuanto más queremos o anhelamos sentir esas sensaciones desde cariño o acercarnos a la maternidad, es cuando más se nos distorsiona la energía masculina y nos damos cuenta de que es que nos da verdadero pánico aceptar que todos tenemos una parte vulnerable y entender que la debilidad, o sea, la fortaleza del débil es la mayor fortaleza que hay. Porque al final es donde, en el lado más vulnerable es donde Sí. te encuentras tu mayor fuerza. Fíjate qué Y curioso. eso fue brutal. Me hablaste desde luego hace muchísimo tiempo de este caso donde terminasteis las dos llorando. Es más, yo le tuve que reconocer porque íbamos para tratar un problema que yo decía, venga, yo vengo fuerte y yo te ayudo, pero conforme la ayudaba, yo sentí tanto impacto en mí, como diciendo, tú estás bien, pero uy, o sea, me he identificado con ella y entiendo que a mí me queda también trabajo por hacer. O sea, entiendo que de repente ayudándote a ti a sanar algo, yo me he dado cuenta de que también le tengo miedo a mi energía femenina, también le sigo teniendo miedo a mostrar mi vulnerabilidad. Entonces fue como un bofetón de humildad, de decir, queriendo ayudarte, he comprendido mejor mi propia energía. Es brutal y esto te lo encuentras con muchísima frecuencia. Ahora que en los últimos tiempos hay una corriente de positivismo, con tanto libro de autoayuda, con tanto libro de tienes que pensar en positivo, mensajes que nos bombardean por todas partes. ¿Eres contraria o en este caso, bueno, pues eres de las que dice me encanta este tipo de mensajes positivos, de libros? Cuéntame, porque yo soy mucho de comprar libros de autoayuda porque me encantan. Tengo dos autores que me fascinan. Uno es Bernardo Estamatea, argentino. He tenido la oportunidad de entrevistarlo, de charlar más de una vez con él. Lo conozco personalmente, físicamente no lo conozco, sí de hablar por teléfono, de entrevistarnos desde hace unos años acá, pero colecciono y leo mucho todo lo que escribe desde el año, fíjate, desde el año 2014, que por casualidad di con él a través de internet y me parece una persona magnífica, tanto él como su mujer. Y luego está Marian Rojas Estarpe, que también me parece una psiquiatra súper buena. Me encanta todo tipo de todo lo que hace, ¿no? Sus conferencias, que las veo a través de internet, sus recortes a través de prensa, sus libros, pero luego también hay otro tipo de autoayuda, esos mensajes típicos en internet, no vamos a decir la marca, que todo el mundo conoce y que a veces yo creo que flaco favor nos hacen a todos, ¿no? Porque lanzan tanto amor y todo es tan happy que la vida no es tan happy. Y a mí eso me cuesta muchas veces, no sé, Alba, si a ti te pasa lo mismo, aceptar que la vida no es de color de rosa. Mi marido me dice muchas veces, tú vives en tu mundo de luz y color y bájate de él porque la vida va más allá del color rosita, de los ponis, de todas estas cosas, ¿sabes? Dicho así muy coloquial. Mira, yo te comento, yo creo que a día de hoy, obviamente, porque como persona humana que soy también, ¿no? Y tengo una vida personal y lógicamente no significa porque yo tenga todas las herramientas que yo sea ahora un ser de luz iluminado, ¿no? Entonces, lógicamente, yo sigo utilizando día a día todas las herramientas holísticas que tengo. La mejor manera de ir superando eso que yo he encontrado es darme cuenta de que no es irte al es bueno o es malo. O sea, hay una gama de cosas en medio. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta, por ejemplo, de que cuando yo conseguí irme a estudiar fuera, sin tener los recursos económicos, sin tener aparentemente cómo hacerlo, para mí era imposible, el cómo conseguirme y la actitud que yo puse, eso fue despertado por ciertos libros, como tú dices, muy que siguen la línea de lo positivo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí había distorsión, por supuesto que había distorsión, pero a mí me sirvió de impulso. ¿Qué pasa? Que estamos en un momento que lo que tenemos que entender es que, por supuesto, que hay muchísima, muchísima importancia en la actitud que tú tengas. Pero claro que, que es más importante todavía irte al origen, porque
tener una actitud positiva superficial o por querer que las cosas te vayan bien, solo va a conseguir polarizar más los resultados. O sea, solo va a conseguir que te vengan cosas que te decepcionen, que te vengan cosas que te defrauden, que se te ponga a prueba con ciertas personas de dudosa moral y tú no sepas reconocerlo por andar en esa burbuja de positivismo. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, soy muy reacia al tema de las afirmaciones positivas, cogidas de fuera, cogidas. Yo siempre digo lo mismo. Las frases positivas, créalas tú, pero desde una reflexión propia, que sea profunda. No va que tú cojas cualquier frase por ahí vacía y te la repitas como un mantra, como un loro, Sí. porque no se trata de un resultado mental superficial, se trata de un trabajo profundo contigo, con tu sentir, con tus pensamientos, con todas las partes de ti. Entonces, por ejemplo, algo que va muy relacionado con lo que tú me hablas del positivismo, que yo lo comento muchísimo también, es la moda de, para pedir al universo, agradece. Y yo siempre digo, vale, para salir de esta distorsión, porque agradecer es estupendo, pero es que se distorsiona, porque la gente de repente empieza a agradecer como loca, pero con esa actitud de, yo agradezco como la que se está portando bien 2 semanas antes de Reyes, cuando tiene 5 años, a ver si caen más regalos, ¿no? No funciona así. Entonces, claro, para quitarle la distorsión a eso, ¿qué me gusta a mí explicar? Que no se trata de agradecer, sino de que tú te enfoques en verdaderamente desde la honestidad en detectar si tú estás en estado de gracia. ¿Qué significa estar en estado de gracia? Sentir esa gratitud, pero eso no significa que yo tenga que estar mentalmente agradeciendo todo el día. Es que si yo estoy en estado de gracia es porque verdaderamente valoro lo que tengo en la vida. Y para valorar lo que tengo en la vida no significa o no hace falta que yo esté todo el día dando las gracias. Es que eso se sobreentiende y la comunicación y el lenguaje que tiene la vida, que es energética, está en lo que tú desprendes y como más desprendes, pues lo que sientes. Entonces, al final, ahí tenemos un buen truco para que evitarnos distorsiones de este tipo. De si agradezco, el universo me da más. Totalmente, totalmente. Además, yo creo que mucha culpa tuvo ese documental y ese libro del secreto, ¿no? Que oye, que está muy bien explicado y que estupendo, pero que uno no escribe al universo en un papel y mañana lo tiene, ¿no? Tú te puedes enfocar en cosas buenas y eso lo tengo yo súper comprobado en mi vida al 100%. No me preguntes por qué, no sé si tiene base científica o no, pero yo te digo que si nos enfocamos en cosas buenas, te van a llegar cosas buenas. Que sí que te van a llegar cosas malas, que eso no te lo va a quitar nadie. Pero que si te enfocas en lo positivo, al final vas a conseguir más de aquello, porque vas en una buena línea, ¿no? Vas por el buen camino. Pero que eso no es como pedir al genio de la lámpara que frota, sale, quiero estas 3 cosas, un coche, una casa y un marido estupendo, una mujer muy linda. No se trata de eso. Hay que ir un poquito más allá. Que no digo yo que el secreto no haga eso, ni nada por el estilo, pero a lo mejor no está bien enfocado. Es más populismo. Yo creo, fíjate, creo que lo que ha podido pasar aquí, porque claro, presuponer es un riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Yo he estado muchos años defraudada y enfadada con este libro, ¿no? Pero claro, conforme yo seguí el camino, ¿qué me di cuenta? De que tiene nociones y conceptos que en sí están bien, son correctos. ¿Qué pasa? Que tú estás metiéndole una información muy nueva a una sociedad que está mayormente anclada en dogmas o religiosos o científicos tradicionales que nada tienen que ver con esto. ¿Qué pasa? Que una cosa es lo que tú expliques, imagínate que es como un niño o sea, un libro para una conciencia de bebé, y ahora nosotros, en base a nuestras mentes adultas llenas de un montón de creencias y de cuestiones que llevamos arrastrando ciento y la madre, pues yo entiendo del libro lo que quiero entender o lo que mi mente me entender. Que Alba, Entonces, que yo no digo que el secreto esté mal explicado ni mucho menos, pero creo que no se ha entendido bien o no se está poniendo en práctica de manera lógica. ya te digo, es complejo porque es una información muy nueva que se ha querido dar de una manera demasiado simple. Entonces, realmente estamos hablando de algo simple, pero es que caemos en el riesgo de que se vuelva simplista y no es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo entiendo, ya esto me lo he ido trabajando conmigo misma, ¿no? Esta rabia y estas cuestiones yo entiendo que es un cambio de paradigma grande a nivel social y colectivo. Entiendo que este libro ha ayudado a muchísimas personas a ir despertando a ciertas cuestiones,
pero se queda cojo en muchas otras, entonces corres el riesgo de malinterpretar mucha información. Y es lo que tú dices, más que mal explicado, se centran mucho en repetir ciertas cosas muy simples que si no se tienen herramientas suficientes para andar el camino, cuando tú te empiezas a encontrar con tus bloqueos, con tus demonios internos, tú no sabes cómo reaccionar. Es que el rebote puede ser incluso peor, porque si te metes en lo que estábamos hablando, ¿no? Es el peligro de esa burbuja de, no, es que si yo pienso y siento y visualizo con mucha fuerza, es que ya está. No, es que hay que tener cuidado con ese riesgo que se corre si se malinterpretan estas cuestiones que son muchísimo más profundas. Yo creo que tú entiendes más que esto, Lima, tú mejor que yo, pero cuando hablamos de centrarnos mucho en lo positivo, de pensar en que, bueno, todo nos va a salir bien, antes de nada tenemos que estar mentalmente sanos, me refiero. Hay que llegar a un punto de concentración, a un punto de tener paz interior uno mismo, como nunca antes habíamos tenido. Creo que es como resetearnos de alguna forma y a partir de ahí empezar. Sí. Porque si no, por mucho que hagamos, no nos va a salir. No sé. Mira, realmente, mira, es que estamos tan llenos de inputs que nos hemos acostumbrado inconscientemente al resultado, al premio, ¿sabes? Como nos pasa con los pegos o con las redes sociales, a la dopamina cutre, que inconscientemente hasta estos caminos de reconocernos lo vemos como la meta. Tienes toda la vida, o sea, toda la vida vas a poder seguir profundizando en ti y haciendo cambios en ti. La clave está precisamente en lo que tú dices, en encontrar dentro de ti una estabilidad y un cierto equilibrio que ya a partir de ahí ya sigues trabajando y sigues sumando y lo que cambia, y porque es así, porque la vida es cambio. Pero sin embargo necesitamos encontrar esa base y esa estabilidad dentro de nosotros, porque si no lo que tendemos siempre es a querer que lo de fuera cambie. Y hasta que no entendamos y asumamos que lo único que está en mi verdadero control y dominio es la gestión de mí y de todas las partes de mí, no voy a saber moverme con verdadera maestría con lo de fuera. Precisamente por lo que comentábamos antes, en la vida por supuesto que hay cosas verdaderamente duras y personas que no van a tener el mismo fondo o la misma moral que tú. Y cosas que no se ven venir tan de cara, porque la capacidad del lenguaje es maravillosa, pero también nos deja la puerta abierta pues a la mentira, al engaño, a la manipulación. Entonces se trata primero de asumir que lo único que puedes desarrollar es el dominio de ti mismo. Y segundo, que a partir de este dominio no se trata ni de cerrarte a lo de fuera y vivir desde la desconfianza o el miedo, pero tampoco querer dar todo lo que es bueno siempre a todo. Porque como si no hago o no doy todo lo bueno de mí, soy mala persona. Aquí ya nos encontramos con creencias que vienen de según qué historias que nos acompañan de muchísimo tiempo atrás. Pero realmente es que eso no es malo. Es que está muy bien que uno sepa poner los límites de a qué da su energía y el amor que tú eres y a qué no. Porque no todo lo merece. No todo va a ser bueno que lo retroalimentes. Entonces ahí está nuestro verdadero desafío como persona. Sobre este tema yo creo que podríamos hablar largo y tendido, lo de poner límites a ciertas personas, a ciertas situaciones de vida que creo que hay veces que nos llevan al límite y por aguantar, por creencias, por educación, por todo lo que tú quieras, siempre estamos, como dicen, ¿no? Poniendo la otra mejilla y seguimos aguantando y perdonando y bueno, yo creo que no tiene ningún sentido, ¿no? Porque si decimos no, somos los malos. O nos hacen que encima decimos no y luego nos sentimos hasta mal. Absolutamente. De hecho, pasa una cosa. Yo entiendo que hay mucha gente también que lo explica de una manera que a mí me gusta también ponerle un poquito de paréntesis porque si no suena muy romántico. Sí es cierto que cuando ya tú has evolucionado te vas dando cuenta de que ciertas personas realmente te han hecho de maestro, pero no desde el punto romántico de has sido maestro porque no, era como tú, te ha hecho de maestro, pero de maestro dictador, porque es que te estaba enseñando, o sea, por eso hablamos de que son maestros, porque te estaba enseñando dónde estaba tu fallo, dónde estaba tu debilidad. Otra cosa es que no te haya hecho bien, que no haya sido un maestro que te haya venido como lo vemos en las películas, ¿no? Así a modo maestro zen. Sin embargo, cuando hablamos de maestría es porque te estaba enseñando realmente dónde está tu problema. Hasta que de repente no hay una fuerza que explota en ti y dices, es que esto me consume.
es que por mucho que yo me dé y me dé y me dé, va a acabar conmigo. Entonces ahí es donde tú, ya hay momentos o momentos distintos en la vida que tú dices, no puedo más. Y es que al margen de que yo me sienta mala persona, es que hay una parte de mí que me dice, aunque no sea racional, que por aquí no es. Pues me voy a permitir el ser mala persona, porque si resulta que llevo toda la vida en este polo, igual me tengo que acercar un poquito al otro polo. Porque aquí, si hablamos de dos polos y hablamos de, como hace la cábala judía, ¿no? Hablamos de rigor y misericordia, es que la verdadera maestría y la verdadera sabiduría es estar en el centro. Misericordia y rigor, a partes iguales. Cuando tengo que poner rigor y tengo que poner límites, los pongo. ¿Por qué? Porque cuanto más tengan equilibrio esas dos, a mí para poner límites no me hace falta sentir odio, ni resentimiento, ni rechazo. Simplemente yo sé lo que no es bueno y al final tampoco te estoy ayudando a ti, aunque tú abuses de mi energía o de mis buenas intenciones, tampoco te ayudo, porque te estoy retroalimentando, al ceder te estoy retroalimentando que sigas con esas actitudes. Entonces, al separarte, sí es verdad que esa persona, desde sus máscaras, claro que te van a ver como una mala persona, porque les estás cortando la fuente de energía. Y eso consciente o inconscientemente altera. Claro que altera. Por un lado, la persona se va a ver que la privas de algo. Y en tu caso, lo que te va a servir es de prueba para decir, ¿te vas a sentir culpable? ¿Vas a volver a ceder porque crees que esta culpa tuya te está diciendo que no está siendo como debería? Que ahí es donde verdaderamente tú decides y dices, no, este traje me queda pequeño. He hecho el cambio. No necesito Sí. ni sentirme culpable ni sentir odio hacia la persona, pero hasta ahí. Ahí entra mucho la educación que hemos tenido a través de años, las creencias que tenemos, las que creamos, religiosas o no religiosas, pero lo que nos han inculcado de pequeño, porque al final somos esponjitas y desde pequeño lo vamos captando todo, captando, y al final todo lo que hemos absorbido a lo largo de nuestros primeros años de vida es lo que se traduce después en el adulto que vamos a ser o somos, ¿no? Yo creo que al final todo el mundo llega a ese mismo punto, ¿no? De decir lo que hemos aprendido desde pequeñito es después lo que nos va a definir, pero es que esto se puede cambiar. Si nos ponemos a ello, lo podemos ir cambiando poco a poco. Y ahí es a donde yo quería llegar, Alba, porque tampoco te quiero entretener mucho. Ya que hablas de todas estas terapias, ¿cuál es la mejor manera de iniciarnos si queremos cambiar un poco, queremos ser mejor personas y sentir paz con nosotros mismos, que a veces nos viene muy bien? Y he dicho lo de a veces por no decir siempre. Yo creo que nos cuesta porque tenemos muchísimas resistencias todos, pero ya te digo, es algo colectivo. Al principio da mucho miedo, mucha resistencia y mucho rechazo, pero cuando uno va aprendiendo a, uy, he conectado, he vuelto a desconectar, he conectado, se le va cogiendo el gustito. Es como que uno dice, uy, yo quiero vivir siempre en esa sensación de que pase lo que pase fuera, yo estoy tranquilo, yo estoy en calma, yo estoy bien conmigo mismo y oye, que no pasa nada nunca y puedo permanecer con mis emociones y con mi mente bajo control. Mira, yo te comento, en mi caso particular, la terapia holística puede contar con un montón de herramientas distintas, ¿vale? Como hemos estado hablando antes. Yo, por ejemplo, trabajo con el healing psicoenergético, ¿vale? Que es algo bastante pionero. Creo recordar que es algo que de momento en España solo movía la que ha sido mi mentora. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que yo trabajo con actividades que son psicoactivaciones, ¿vale? Para que nos entendamos, son como una especie de, claro, te diría hipnosis, pero también esto como que nos suena por las películas como algo así muy... Básicamente hacemos como un ejercicio de relajación para que la persona se quede relajada, para que se parezca más al estado de cuando vamos a entrar en el sueño, que realmente las ondas cerebrales cambian. Y a partir de ahí, vamos a partir de una meditación que toca tanto los chakras como la conexión a sol y tierra, vamos haciendo, dependiendo de la persona, una psicoactivación personalizada para ayudarla a ir despegando y transformando esta información que está muy cristalizada en el subconsciente y que no te deja ver conscientemente dónde está el fallo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a veces la terapia tradicional se queda coja precisamente por esto, porque por muchas terapias de charla que tú tengas con la persona, hay que entender que es que la persona es realmente incapaz de verlo en ese momento. Yo misma he sido ejemplo de esto. O sea, yo hace 8, 9 años, 10 años, hablo de según qué tema y yo era otra. O sea, completamente. Yo no era capaz de percibir según qué lógicas de la realidad porque no podía, me dolía tanto. O sea, era como, me muero. Claro, sí, una parte virtual, ese ego que yo no sabía de dónde salía, se moría, efectivamente. Esa parte que no eres tú siente que se muere y eso es real.
Pero claro, lo que queda, lo que va quedando después de estos procesos de transformación es lo que tú verdaderamente eres. Y esto es un camino largo. Yo siempre aconsejo que se empiece con terapias de este tipo, porque al margen de que te puedan servir terapias como Reiki y demás, yo creo que son complementos. Pero si uno de verdad quiere empezar a transitar ese camino de autodescubrimiento, de tener ese dominio y de reconocer todas las partes de sí mismo, que al final como consecuencia de tu transformación es cuando realmente es verdad que se transforma tu vida, pero porque es consecuencia inevitable. Entonces yo le diría a todo el que quiera que empiece por ahí, por una terapia que lo invite a conocerse de verdad, que vea dónde están sus límites, que toque, que no tengan miedo a mirar sus demonios de cara y decir, guau, es que con esto me saturas, con esto me bloqueas, y a partir de ahí empezar a trabajar con psicoactivaciones para hacerle esta tarea mucho más fluida, mucho más amable. Alba, si alguien nos está escuchando, nos está viendo, quiere ponerse en contacto contigo, ¿dónde podemos encontrarte? Pues mira, me tenéis en casi todas las redes sociales, porque me Ahí tenéis en está ella. Instagram, en Facebook, en TikTok, y Bárbaro Terapeuta. Ahí me tenéis, me podéis consultar, me podéis, que yo encantada, y además contesto súper rápido, así que para todo el que esté interesado y quiera, estoy yo para ofreceros la ayuda que necesite. Qué bueno. Pues yo encantadísima. No sé si yo me dejo muchísimas preguntas, me dejo muchos temas que quería tratar contigo, pero mira, lo voy a tomar como excusa para dentro de muy poquito llamarte otra vez y que charlemos unos minutos. ¿Qué te parece? Mira, yo con esto no tengo fin. Ni yo tampoco. Pero sí que tenemos que cortar aquí. Para mí ha sido un auténtico placer charlar contigo, hablar de temas que me apasionan muchísimo. Sé que tú lo vives, que es tu vida, que te apasiona también muchísimo de lo que hablas. Sé que es vocacional, porque yo creo que ahora sí has encontrado tu verdadera vocación. Al final, la que te hizo esa carta astral no iba muy equivocada. Si nuestros antepasados no hacían cosas de este tipo para conocer un poquito más sobre la vida de las personas, yo creo que no estarían muy equivocados cuando a día de hoy todavía se siguen haciendo algunas cosas de este tipo, que algunos creerán, otros no, hay un incrédulos y otros que somos a lo mejor más crédulos a este tipo de cosas, pero que están ahí, y si nos vale para poder vivir un poquito mejor, mejorar nuestra calidad de vida, yo creo que bienvenido sea, ¿no, Alba? Absolutamente. Y de hecho, si quieres, en la próxima charlita que Sí, tengamos, hablamos de ciertas distorsiones que hay con la astrología y qué se puede sacar perfecto. bueno de verdad de la astrología. Perfecto, porque al final siempre lo llevamos a lo mismo, ¿no? A la brujería, al tema de adivinación y para nada. Yo creo que este tipo de prácticas va mucho más allá de esas connotaciones, ¿no? Que se le pone a... y esos clichés, ¿no? Que se le pone a, por ejemplo, en este caso de lo que hablamos de la astrología. Hablaremos de eso y de todo lo que tú quieras. Yo, encantadísima. Te mando un beso muy fuerte, cuídate mucho. Otro corazón, encantada de estar contigo aquí. Muchísimas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Hasta la próxima semana.